Días. Doctor Iván, buenas tardes, bienvenido a Focus Noticias. Bueno, muchas gracias Florencio por esta entrevista. Bueno, doctor, ustedes acaban de enviar una carta. Primero, ¿cuál es la reacción usted como senador de la República, pero también como integrante de esa mesa de negociación de la liberación de El Mane Díaz? Bueno, primero estamos muy contentos de que se haya producido esta operación de libertad del señor Luis Manuel Díaz. No era fácil, hay que decirlo, ha sido una operación coordinada directamente desde la mesa de diálogos. Hemos trabajado con los integrantes también del Ejército de Liberación, con la Policía Nacional, con el mando del Ejército, con la ONU y con la Iglesia para obtener este resultado. Y hay que decirlo, esas operaciones pues tienen también problemas, riesgos y afortunadamente todo ha transcurrido de tal manera que hoy está en el seno de su familia el señor Díaz y hasta donde hemos podido observar y tener informaciones, cosa de buena salud. Precisamente eso, ¿qué más detalles sabe usted de la liberación? ¿Qué más detalles se sabe de dónde lo tenían, dónde lo tuvieron en cautiverio estos 13 días, doctor Iván Cepeda? Bueno, pues el problema que teníamos enfrente era que en la zona donde estaba él y el grupo del ELN no había una comunicación por vía celular. Entonces, por eso transcurrió un tiempo, pues que casi que interminable, para que se pudieran garantizar todas las condiciones necesarias para garantizar, para que se pudiera dar la liberación en condiciones de seguridad. Y eso implica múltiples factores, no solamente pues el clima, que en esto también juega, sino también que el grupo sintiera que se daban ciertas condiciones de seguridad, que el Gaula de la policía, el Gaula del ejército hiciera un repliegue como lo ha hecho, en fin, entonces es una operación compleja, por supuesto. Respecto, había una versión inclusive por redes sociales que se estaba exigiendo una alta suma de dinero por la liberación. ¿Esa versión es cierta o no es cierta, senador? No, no es cierta. Nosotros nunca tuvimos ninguna información en tal sentido y la propia delegación del ELN la ha desmentido. Así que no, había otras circunstancias, pero esa en particular no se presentó. ¿Cuáles eran esas otras circunstancias, senador? Bueno, pues por supuesto el secuestro es un hecho muy execrable y nosotros estábamos exigiendo que se diera cuanto antes la liberación y lograr que se hiciera, como lo he dicho, de una manera segura. Así que obviamente aquí había un momento tenso, ¿no? ¿Por qué precisamente se demoró tanto desde el viernes pasado? Pues empezó a hablarse de por parte del ELN y anunciarse la liberación. ¿Cuáles fueron los inconvenientes? ¿Si eran los operativos militares en la zona? Pues sí, ese era parte del problema, pero también había factores, como lo he dicho, climáticos y también un problema de comunicación muy serio. Por eso tuvo que transcurrir un tiempo para organizar bien la operación y ponerlo todo a punto como se ha visto hoy. ¿Cuál es el futuro de la mesa de diálogo? Usted que hace parte de ella, doctor Iván Cepeda, con el ELN, después de este secuestro y después de esta Pues liberación. hoy lo hemos dicho claramente en una comunicación que ha expedido la delegación en su conjunto. Lo que procede en este momento es que en la mesa de diálogos nos reunamos y poder inmediatamente entrar a abordar el problema del secuestro. Consideramos que el secuestro es una práctica, no puede seguir realizando el ELN, pero también que debe producirse la liberación de todas las personas que están en poder de este grupo. Y por supuesto tenemos que avanzar de una manera pronta y acelerada al final del conflicto armado. Así que ese va a ser el tema que vamos a abocar en los próximos días con el ELN, esperamos. Senador Iván Cepeda,
¿Es cierta la versión que se dio en medios de que este secuestro venía siendo planeado desde hace 6 meses o fue algo fortuito o fue algo de los últimos días? No, nosotros preferimos que sean las autoridades competentes las que entren a determinar mediante la investigación que deben hacer todo lo que atañe a esto. No somos en este caso quienes debemos pronunciarnos sobre esos hechos. ¿Quiénes ayudaron de la mesa a esta liberación de Luis Manuel Díaz sano y salvo? ¿Quiénes estuvieron en Bueno, esa tarea? ahí estuvo el jefe de la delegación, por supuesto, y pues otras personas que estuvimos trabajando de manera continua. Y también hay que reconocer los miembros de la delegación PLL. ¿Por qué la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo en esta oportunidad no estuvieron ahí en esa mediación para la liberación? No se consideró que con la presencia de la ONU y de la Iglesia Católica era pues conveniente, necesario y justo, y efectivamente así se demostró. Estamos en directo. Respetando, por supuesto, a las otras instituciones, claro está. Estamos en directo en Focus Noticias con el doctor Iván Cepeda, quien hace parte, el senador de la República, quien hace parte de esa mesa de negociación. ¿Cuál es el itinerario ahora del Mane Díaz? Hoy mismo llegará a Barrancas, donde lo está esperando su esposa, sus otros hijos, su familia y sus amigos. ¿Cuál será el itinerario de hoy? Pues ahora sí ya estamos por cuenta de él y de su familia. Yo creo que ya él está en libertad y dispondrá, obviamente, una vez surtidos los exámenes médicos y lo que haya que hacer con las autoridades, pues de su vida. Ojalá regrese pronto al seno de su hogar, de su comunidad y recobre su tranquilidad. ¿Qué explicación hay, aunque hay algunas que hablan de que ellos se siguen financiando de esta forma y de otras formas, el del ELN, pero esa financiación que ustedes han rechazado en ese comunicado, digamos, se ha discutido al menos someramente en esa mesa de diálogos y qué han dicho sobre eso los voceros del ELN? Sí se ha discutido, sí se ha rechazado y obviamente, como lo dice nuestro comunicado, va a entrar a considerarse ese asunto. Debo dejarlos, Florencio, porque aquí me están requiriendo ya para otras labores que tienen que ver con este asunto. Vale, doctor. Muchas gracias, doctor Iván Cepeda, senador de la República. Muchas gracias por estar en Focus Noticias y lo dejo para sus labores. Estaba aquí en directo en Focus Noticias el doctor, el senador Iván Cepeda Castro, quien hace parte de esta delegación que ayudó a la liberación, intermedió en la liberación de el papá de Lucho Díaz, el jugador del Liverpool y de la selección Colombia, el Mane Díaz, quien ya, pues como nos acaba de decir el doctor Iván Cepeda, que fue una de las personas que estuvo muy activa en estos contactos con también el Ejército de Liberación Nacional para permitir el regreso a la libertad de Luis Manuel Díaz a través también de la colaboración de Carlos Ruiz Massieu, el delegado de la ONU en Colombia, y también de la Iglesia Católica, del obispo de Riohacha y también de otros altos jerarcas de la Iglesia que estuvieron durante estos días desde el pasado viernes, cuando el Ejército de Liberación Nacional anunció que pues tenía en su poder y reconoció que tenía secuestrado a Almane Díaz, al profesor Luis Manuel Díaz, y anunció su liberación. Sin embargo, pues ya pasaron prácticamente 7 días, porque el pasado viernes fue donde dimos también la noticia y la primicia de que el ELN tenía en su poder a Luis Manuel Díaz, y pues ya se concreta esta liberación, pero de todas formas, pues ahí nos explicaba también el doctor Iván Cepeda Castro cuáles eran los inconvenientes, habían unos inconvenientes de que en la zona donde fue liberado, donde se encontraba retenido, secuestrado, porque es la palabra secuestrado, el Mane Díaz por el Ejército de Liberación Nacional, pues habían operativos militares y de la policía de rescate y eso pues retrasó la liberación y que también habían condiciones muy difíciles también de medio ambiente, de lluvias en el sector climáticas y también eso dificultó. Y la otra dificultad que nos acaba de confesar y de relatar aquí en directo en Focus Noticias el senador Iván Cepeda Castro es el problema de comunicaciones, que no había una comunicación
de los voceros y los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional que se encuentran sentados en la mesa de diálogos, no había una comunicación fluida con el grupo que lo tenía secuestrado y por lo tanto, pues era bien importante para que se realizara esta liberación. Aquí están las imágenes del momento de la liberación de el Mane Díaz y pues esta buena noticia, como nos acaba de decir, pues está ya en decisión de su familia para que vuelva a casa y seguramente va a llegar a Barrancas en las horas de la tarde.